Estas son las noticias de Venezuela. Abrimos la primera página del diario El Universal en la ciudad de Caracas. El Consejo Nacional Electoral analiza medidas sanitarias para el 6 de diciembre y avanza en las auditorías. Ese es su gran titular para el día de hoy. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso Izaguirre, aseguró que el cronograma para las parlamentarias es una ruta que ha sido consolidada en el tiempo y que ha permitido desarrollar las distintas fases del proceso que se realizará el 6 de diciembre. Sobre las auditorías, explicó que participarán rectores, partidos políticos y el acompañamiento internacional integrado por instituciones que tienen experticia para que den fe de cada uno de los procesos. Al lado de esta información tenemos el buque Manuela Sáenz atenderá suministro de gasolina para Caracas. Despacha su carga al terminal de Carenero en el estado Miranda. La embarcación, con una carga de 100.000 barriles de gasolina, está en despacho, según informó el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, Eudis Girot. Señaló además que del combustible de 91 octanos, 80.000 barriles serán descargados en la ciudad de Guatire y 20.000 irán a Puerto La Cruz. Destacó que abastecer a la capital del país ha sido una prioridad para el gobierno venezolano en medio de la ya prolongada crisis por escasez de gasolina. Girot explicó que actualmente en Cardón se estima estar refinando entre 10 a 15 miles de barriles por día. Aquí hay un error en la redacción porque la cifra no está precisa. Un crudo muy liviano que se extrae mar adentro y que requiere menos procesos. Bueno, aquí hay una redacción un poco rara y no se entiende. Lamento no haberla revisado antes, ¿no? Por otra parte, tenemos acá, investigan incursión de las FARC en Apure. Al menos 19 fallecidos fue el resultado de un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que enfrentó a presuntos integrantes del bloque 10 de las FARC que ingresaron al país. Con relación a esta información, tenemos un despacho de Associated Press. 4 militares venezolanos fallecieron en acciones para desarticular 3 campamentos irregulares en el estado Apure, limítrofe con Colombia, donde operan presuntas bandas colombianas dedicadas al secuestro, extorsión y tráfico de drogas, según anunciaron las autoridades castrenses de Venezuela ayer domingo. El ministro de Defensa venezolano, general en jefe Vladimir Padrino López, indicó en un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter que las acciones se realizaron la víspera en los sectores Tres Esquinas, Mata de Bambú y Las Palmitas del municipio José Antonio Páez, a unos 800 kilómetros al suroeste de la capital, Caracas. Durante la operación murieron el primer teniente Augusto David Linares, el teniente Miguel Mora García, el sargento mayor de primera Gabriel Alexander Pérez Silva y el sargento segundo Reiber David Chirinos Reyes, según dijo el ministro. Dice que detuvieron 5 terroristas a quienes se les incautó 5 fusiles de asalto, 3 pistolas automáticas, abundantes cartuchos de diferente calibre, uniformes camuflados, equipos audiovisuales y de telefonía, entre 8 pertrechos. Dice Padrino López que estos grupos armados provienen de territorio colombiano, donde se desplazan con absoluta impunidad y la aquiescencia del gobierno y de las fuerzas militares de ese país. Esta es una información muy extraña, muy particular, porque si bien el diario del régimen, El Universal, dice que eran integrantes de las FARC, eso es un contrasentido, porque el gobierno de Venezuela abiertamente AUPA protege, le da santuario a la disidencia de las FARC. Iván Márquez está en Caracas, Santrich, en fin,
no sé si en Caracas, pero en todo caso está en territorio venezolana. Y como sabemos, como nos está comentando aquí algún amigo, no es que están en Apure, es que llegaron hasta las Claritas en el estado Bolívar, elementos del ELN, elementos subversivos de todo carácter, de toda índole. Entonces, ¿contra quién se enfrentaron en realidad? ¿Quiénes asesinaron a estos militares venezolanos? La palabra de Padrino López evidentemente no tiene ya ningún valor. Luego del informe de Naciones Unidas, Padrino López, Maduro, el Reverol y Diosdado Cabello no solo no tienen credibilidad alguna, sino que son catalogados ya, pueden ser catalogados como asesinos, porque el documento de Naciones Unidas lo que nos dice es que ellos fueron los que dieron órdenes directas para el proceso de torturas, muertes en las cárceles venezolanas a todos los detenidos políticos. El secretario de Estado Mike Pompeo estuvo de visita en países fronterizos con Venezuela y consolidó finalmente en la última visita con Iván Duque en escala en Bogotá el carácter de amenaza para la subregión, de la presencia de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. A lo cual ya sabemos, hay que recordar que Maduro declaró, y vestido esto sí, una suerte de disfraz militar, porque era gorra militar con los laureles del comandante en jefe y una especie de camisa beige, que puede ser un tono militar o no, era una especie de disfraz en definitiva. Pero allí él acusó que el señor Pompeo lo que quería era una guerra contra Venezuela. En fin. Noticias de Latinoamérica. Aterriza en Colombia el primer vuelo internacional tras las restricciones por el COVID-19. Alberto Barrera. En un comunicado, Spirit Airlines dijo que reanudaría los vuelos sin escalas desde el aeropuerto internacional Fort Lauderdale Hollywood en Florida, con un vuelo al aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena el sábado, y agregó que la aerolínea también reanudará los vuelos a Bogotá, Medellín, Cali desde Fort Lauderdale a partir del día de hoy, lunes 21. Abren sus aeropuertos, pues, en Colombia. Tenemos en Lima el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, cuestionó la decisión del vocero alterno de la bancada congresal de su partido, Ricardo Burga, y los otros legisladores que votaron a favor de admitir la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. A través de su cuenta de Twitter, el también gobernador regional de Cajamarca aseguró que estos parlamentarios tendrán que responder ante la militancia de Acción Popular. Además, les acusó de sepultar las posibilidades electorales de esta agrupación para el 2021. Al respecto, el parlamentario Ricardo Burga respondió a Guevara también mediante un mensaje de Twitter en el cual le increpó haberse vendido por un presupuesto para su región. Además, lo calificó de ser lo peor que le pudo haber pasado a Acción Popular. Esto creo que le supone un respiro a el presidente Vizcarra en medio de sus dificultades con el Parlamento peruano. En el Paraguay, el vicepresidente Hugo Velázquez lanzó un mensaje de firmeza frente a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, que tiene secuestrado todavía a la fecha de hoy al antiguo vicepresidente Óscar Denis, apostando por seguirla combatiendo hasta conseguir su aniquilación total. En un comunicado, el número 2 del gobierno ha adoptado una postura mucho más contundente
que la mantenida hasta ahora por el presidente Mario Abdo Benítez, quien no ha hecho declaraciones públicas desde que se produjo el secuestro de Denis, tan solo días después de un importante operativo de seguridad contra el EPP, en el que murieron 2 menores, presuntamente familiares de líderes de la guerrilla. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes de FRENA, que es Frena, Frente Nacional Anti-AMLO, que mantienen un plantón en Ciudad de México, y pidió a sus dirigentes, a los meros, según decir de López Obrador, a que se queden a dormir en el plantón y no se vayan a hoteles. El presidente López Obrador señaló que está contento de que protesten lo que llamó conservadores, porque si no fuera así se sentiría frustrado de que no haya cambios. El expresidente de izquierda del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que no puede ser candidato a un cargo público debido a sus condenas por corrupción, dijo que está dispuesto a apoyar a cualquiera que pueda vencer al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro en las elecciones del 2022. Por su parte, otro expresidente de izquierdas en América Latina, Evo Morales, promete vacunas gratis contra el coronavirus si gana las elecciones el MAS. ¿Y por qué no dice que vienen las vacunas gratis igual? Es decir, si él no gana, ¿qué importa? Pues no van vacunas gratis porque no votaron por mí. En Chile, Mañalich y las muertes por la pandemia, dice, no me siento responsable. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, remarcó que la acusación constitucional en su contra que presentaron parlamentarios del Frente Amplio no es más que un esfuerzo por destruir el legado del presidente Sebastián Piñera. En su primera entrevista desde el 13 de junio, cuando renunció al Ministerio de Salud, otorgada al diario El Mercurio, insistió en que la acusación constitucional obedece a un tema político general, que es que evidentemente hay una oposición a la que le interesa manchar cualquier gestión que haya habido en el gobierno del presidente Piñera. En Quito, el canciller ecuatoriano Luis Gallegos dijo, con relación al COVID-19, si no salimos todos, no sale nadie. Así se expresó el canciller Gallegos sobre la pandemia del coronavirus, al hablar de la importancia de la solidaridad y la cooperación, aspectos en los que su nación insistirá durante la Asamblea General de Naciones Unidas en esta semana. Para el titular de la diplomacia ecuatoriana, el COVID-19 es la mayor crisis internacional contemporánea, con impactos de dimensiones no concebibles hasta hace pocos meses en diversos aspectos, entre ellos el sanitario y el económico. En Lima, el diario El Comercio, a propósito de la pandemia, el Perú registra el 3,3% de todas las muertes. Hay un fallecido por cada 1.040 connacionales en promedio. Este índice es mayor que el de víctimas mortales por cólera y gripe de la AH1N1. Especialistas piden respetar normas y no relajar medidas sanitarias, pese al descenso de cifra de personas que pierden la vida cada día. En política, el 62% de los peruanos no simpatiza con ningún partido. Y en Buenos Aires, el Clarín hoy nos titula Debate interno en la Corte sobre cómo frenar la ofensiva de Cristina. El tribunal tiene en el día de mañana una nueva reunión de análisis. Si bien no se sabe cuál es la posición de cada uno de los 5 ministros, hay diferencias acerca de cómo resolver la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que fueron removidos por el oficialismo en el Senado por presión de la vicepresidenta. Una de las vías podría ser aceptar el per saltum pedido por los magistrados, otra esperar a que la Cámara en lo contencioso federal decida. Y el Universal de Ciudad de México, en su primera página de hoy, la pandemia en Ciudad de México se encuentra estancada. El número de contagios por coronavirus no ha disminuido, pero tampoco las cifras de hospitalizaciones.
afirma la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano. Estas las noticias de la América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, lunes 21 de septiembre. Vamos a comenzar en Washington con el doctor Emilio Viano de la American University of Washington para tocar el tema de la vacante dejada por la juez Ruth Bader Ginsburg, quien falleció a los 87 años, mientras el expresidente Clinton, Obama y buena parte de los republicanos piden esperar al nuevo presidente para cubrir esa vacante. Donald Trump urge que esa vacante sea llenada de inmediato. Ya la propia juez Ginsburg había manifestado su deseo de que tras su muerte se esperase la designación del nuevo presidente. Ni siquiera respetar la voluntad, la última voluntad de una persona tan importante como la juez Ruth Ginsburg. De Washington vamos a ir a la ciudad de Ginebra, donde está María Alejandra Aristigueta, quien fuera embajadora del gobierno interino en Suiza. Ella es experta defensora de derechos humanos, es internacionalista y conoció muy de cerca cómo se fue forjando y consolidando la investigación de derechos humanos por parte de esta Comisión de Naciones Unidas. Vamos con ella a conversar sobre esta investigación y las implicaciones que tiene. De la ciudad de Ginebra vamos a ir a la Ciudad de México para conversar con el periodista Juan Carlos Aguirre. Según López Obrador, México está saliendo ya del túnel, pero ciertamente está saliendo del túnel. Lo último que habíamos leído en el Excelsior, el titular de hoy, es que la situación por el COVID está estancada en la capital. ¿Progresará? No sabemos. Y de la Ciudad de México vamos a ir a la ciudad de Olivos, en la provincia de Buenos Aires. Argentina cumplió 6 meses desde la imposición de medidas de aislamiento social para hacer frente a la pandemia, con una situación epidemiológica aún no controlada y un duro costo para su ya golpeada economía. Vamos a abordar la situación económica total, social en la Argentina con Roberto Kachanowski, economista y profesor. De Buenos Aires vamos a Caracas, donde vamos a conversar con el abogado experto en cuestiones internacionales y editor de Analítica, Emilio Figueredo. Vamos a conversar con el doctor Figueredo sobre la gira reciente del secretario de Estado Mike Pompeo en países vecinos de Venezuela, que se buscó con esa gira y que se puede lograr definitivamente con esa gira. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy. De Caracas vamos a ir a Ciudad de Panamá, donde está el doctor Eduardo Ortega Barría, especialista en enfermedades infecciosas. La Organización Mundial de la Salud ha avisado que está aumentando la probabilidad de que nuevos virus animales afecten a las personas debido a la industrialización y a la reducción de los espacios silvestres. Vamos a abordar esta nueva posibilidad, este nuevo riesgo que tenemos por delante con el doctor Ortega Barría en Panamá. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 21 de septiembre del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Me queda exactamente 1 minuto para hacer el editorial, en realidad menos de 1 minuto. Después de miles y miles de palabras contenidas en más de 400 páginas del informe reciente de Naciones Unidas, donde tenemos el doloroso testimonio de víctimas, el trabajo arduo de investigadores y ONGs,
luego de que hemos conocido las reacciones virulentas, pero huecas, de individuos a los que podríamos denominar cocos secos, y utilizo el calificativo con toda la intención del caso, como Saab y Arriaza, solo me quedan poquitas palabras para editorializar en el día de hoy, pero creo que serán suficientes. Después de ese informe, si bien los voceros quedaron como cocos secos, lo que queda claro es que Nicolás Maduro, los generales Padrino López, Reverol y el capitán en condición de retiro, Diosdado Cabello, los cuatro, pueden pasar a ser considerados, o ya son considerados, según este informe, a efectos de los venezolanos, de los latinoamericanos y de todos los habitantes del planeta, no solo como dictadores, gobernantes autoritarios, sino como asesinos. Ese es el calificativo que ya tienen encima y pagarán en consecuencia.